Ejercicio sobre estructuras de decisión simple y doble. Dice, diseña una solución que permita multiplicar tres números reales. ¿Ok? Acá tengo ya, al parecer, mi dato de entrada. Son tres números reales que tengo que multiplicar. Dice, ingresados por el teclado. ¿Ok? Variables de entrada, entonces, tres números reales. Dice entonces, si la multiplicación es mayor a 250, acá hay una condición, si la multiplicación es mayor a 250, se deberá triplicar el producto. Caso contrario, entonces acá tenemos una decisión doble. Dice, si la multiplicación es mayor a 250, hay que triplicar el producto. ¿Qué producto? El resultado de haber multiplicado los tres números. Caso contrario, esto de acá vendría a ser el sí no de la estructura de decisión doble. Si no, se deberá duplicar el producto. Entonces, yo multiplico tres números. Si la multiplicación es mayor a 250, triplico ese producto. Caso contrario, lo duplico. Ahora bien, en ambos casos, ¿qué quiere decir en ambos casos? Si es sí o si no, en ambos casos, mostrar un mensaje que mencione si se duplicó el producto y el resultado obtenido, si se duplicó o triplicó. ¿Qué quiere decir entonces? Que si la multiplicación es mayor a 250, hay que triplicar el producto y hay que decirle que se triplicó con un mensaje. Caso contrario, hay que duplicar el producto y hay que mostrar un mensaje de que ese resultado ha sido duplicado. Ok, entonces desarrollemos el pseudocódigo. Sería el algoritmo PRG11. Tendríamos la entrada, la salida, el inicio y posteriormente colocaremos el fin. Bien, tengo tres números reales de entrada. Entonces tenemos N1, N2 y N3. Y de salida lo que voy a obtener es, dice, si la multiplicación es mayor a 250, hay que triplicar el producto. Entonces de salida voy a tener un resultado. Le puedo llamar la variable res, una sola variable. Esta variable res va a contener el resultado de triplicar el producto o el resultado de duplicar el producto. Entonces, res, la variable res, va a contener uno de estos dos resultados, o el triple del producto o el doble del producto. En ningún momento va a poder tener los dos. Entonces va a tener el triple del producto o el doble del producto. ¿Qué más? En ambos casos hay que mostrar un mensaje. Entonces, también utilizo una sola variable mensaje. ¿Por qué una sola variable mensaje? Porque voy a obtener un mensaje que diga duplicó o un mensaje que diga triplicó. No voy a poder obtener los dos al mismo tiempo, uno de los dos. Como es solamente uno de los dos, utilizo una sola variable. Entonces tendríamos la variable res que va a almacenar o el triple del producto o el doble del producto. Y la variable MSJ que va a almacenar la palabra duplicó o triplicó. Bien, empecemos entonces. Me dicen que los números son valores reales. Estamos pasando a hacer la declaración. Listo. Tengo N1, N2 y N3 que son los tres números reales ingresados por teclado. Ahora, declaremos res. Res va a ser, como les decía, o el triple del producto o el doble de este producto. Por lo tanto, res también es una variable tipo real, porque va a ser la que almacene el triple de haber multiplicado números reales o el doble de haber multiplicado números reales. ¿Qué pasa con la variable mensaje? Es una variable tipo texto. ¿Por qué era una variable tipo texto? Porque va a almacenar la palabra duplicó o la palabra triplicó. Bien, entonces seguimos ahora. Esto es la declaración, viene la entrada o asignación. Yo no puedo tener asignación porque me dice que los números son ingresados. Entonces tendríamos que vamos a leer N1, N2 y N3. Leemos los tres números.
Para poder empezar a decidir, yo primero tengo que tener el producto, porque la condición está en base a si la multiplicación es mayor a 250. Entonces, acá vendría una condición doble, habíamos establecido, porque tengo un sí y un caso contrario. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Diríamos, si, ¿sobre qué voy a hablar? Sobre el producto de estos tres. Entonces podría tener una variable adicional que se llame la variable multiplicación, o podría decir, si n1 por n2 por n3 es mayor a 250, si la multiplicación es mayor a 250, entonces si la multiplicación es mayor a 250, entonces me dice que hay que triplicar el producto. Entonces, ¿qué variable es la que va a contener el triple del producto? Habíamos establecido que era la variable res. ¿Qué va a pasar acá entonces? Yo analizo y digo, res tendría que tener 3 veces la multiplicación de n1 por n2 por n3. Y en mi variable MSJ yo debería almacenar el literal se triplicó el producto. Y luego tendríamos si no, el si no que es caso contrario, res ya no va a almacenar el triple, sino que res va a almacenar el doble. ¿De quién? De n1 por n2 por n3. Inclusive este paréntesis está de más. Y mensaje, ¿qué debería contener? Debería contener se duplicó el producto. ¿Qué producto? Este producto. Y colocaríamos fin sí. Ya tenemos la declaración, el ingreso, el proceso, que lo hemos hallado con una decisión doble, y ahora vendría la salida, que es el escribir. En el escribir yo voy a dar el resultado, que es res. Res contendrá o el triple o el doble del producto. Y también tendría MSJ, que va a decir o se triplicó o se duplicó. Nunca va a cumplirse las dos cosas. ¿Por qué? O se ejecuta esto o se ejecuta esto. Recuerden, ¿cuándo se ejecuta esto? Cuando la condición es verdadera. Si el producto fuera mayor a 250, res almacenará este producto y mensaje este texto. Ya no entraría acá. Por eso se utiliza una sola variable. Y por último tendríamos el fin. Ahora, este código se podría optimizar un poquito. ¿Cómo? Si nos damos cuenta, estamos utilizando N1 por N2 por N3, N1 por N2 por N3, N1 por N2 por N3. ¿Qué podríamos o qué se podría hacer? Lo que se podría hacer es utilizar una variable entonces que almacene este producto. ¿Cómo cambiaría el algoritmo? El algoritmo cambiaría a partir de acá. Esta parte la podríamos modificar. ¿Cómo sería la modificación? Tendríamos entonces, igual, tendríamos el leer N1, N2, N3, habiendo declarado previamente mensaje, habiendo declarado previamente N1, N2, N3, res, yo podría tener una variable llamada pro. ¿Qué debería contener pro? Pro podría contener N1 por N2 por N3. Entonces, ¿qué pasaría en mi condición? Igual, yo tendría ahora la condición, pero yo ya no preguntaría si N1 por N2 por N3, sino que ahora ese valor que antes estaba resaltado y que se repetía, ahora lo tengo en la variable pro. Entonces, se podría preguntar si pro es mayor a 250. Y si se cumple esto, ¿qué pasaría entonces? Pasaría lo mismo.
res es igual al triple, pero ¿al triple de quién? De pro. Mensaje sería igual a ¿qué? Se triplicó el producto. Si no, tendríamos que res almacenaría el doble, pero ya no colocamos toda la multiplicación, sino simplemente colocamos pro y mensaje contendría se duplicó el producto. Y tendríamos el fin sí. Escribiríamos, igual que en la solución anterior, res y msj, igual tendríamos el fin. Y lo único que hemos modificado es, hemos optimizado que como esta operación se usa 3 veces, la hemos almacenado en una variable y esa es la variable ahora que estamos utilizando. Entonces con ello tendríamos la solución de este ejercicio.